Imaginemos por un momento un experimento mental. Supongamos que nuestra sociedad exige, de repente, redactar un currículum vital. Vale, un currículum de vida. Eso es. Pero con una prohibición estricta. O sea, está absolutamente prohibido mencionar el cargo profesional, las empresas fundadas, el dinero acumulado, los títulos académicos o, yo qué sé, la cantidad de seguidores en redes sociales. Uf, nos quitas todo. Exacto. Si eliminamos todo eso, ¿qué quedaría en esa hoja en blanco? Para la inmensa mayoría de nosotros, el resultado sería el vacío más absoluto. Totalmente. Porque, a ver, nuestra cultura nos ha entrenado desde la infancia para construir nuestra identidad basándonos en la visibilidad. Asociamos el impacto de una vida con el ruido que genera, ¿verdad? Con el espacio público que ocupa. Y es una reflexión que incomoda bastante, la verdad, porque desnuda una asociación casi automática que tenemos instaurada en la cabeza. Medimos digamos, el peso ontológico de una persona en función del tamaño de su audiencia Ujú, claro. o de la escala física de su obra. Asumimos como una verdad inamovible que para que una vida sea considerada verdaderamente importante, para que tenga derecho a ser recordada, debe haber dejado un monumento. Ya sea un edificio colosal, un imperio comercial o un tratado filosófico que cambie paradigmas. Eso es. Lo invisible, bajo este prisma que tenemos hoy en día, equivale directamente a lo irrelevante. Y precisamente por eso, la exploración de hoy resulta tan sumamente rompedora. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy es sábado, 25 de abril de 2026. Una fecha perfecta, por cierto. Ideal porque es el momento perfecto para abrir este tema. Estamos a un par de días de adelantarnos en el calendario y conectar con el 27 de abril, que es la fecha que nuestras notas de hoy asocian con una figura histórica que desafía toda nuestra lógica moderna. Madre mía, ya lo creo que la desafía. Tenemos sobre la mesa un documento base fascinante titulado Santa Cita de Luca, la santidad en lo cotidiano. Y la misión que tenemos por delante es desentrañar cómo la vida de una sirvienta del siglo XIII lanza un pulso directo, casi escandaloso, a nuestra obsesión contemporánea por el éxito visible y el aplauso constante. A ver, hay que establecer desde el principio el tono analítico con el que debemos abordar estas notas, porque quien se acerque a este texto, para quien nos oye, si alguien piensa que es una simple recopilación de datos biográficos sobre una persona del medievo, se va a perder la verdadera magnitud del mensaje. Ya. No estamos ante un cuento histórico, sino ante un manifiesto. Es un tratado profundísimo sobre cómo se construye el valor real en una vida que el mundo, utilizando sus propios parámetros de éxito, consideraría absolutamente insignificante o, entre comillas, poco importante. Vale, vamos a desgranar esto porque el contraste es brutal. Para entender el impacto sísmico de esta idea, primero hay que entender la falta absoluta de perfil público de nuestra protagonista en su propio tiempo. Ujú. Los datos que nos proporcionan las fuentes son breves, pero demoledores en su simplicidad. Santa Cita vivió en el siglo XIII en Lucca, en Italia. Sí. Si hiciéramos el ejercicio que planteábamos al principio, el del currículum, y le pidiéramos a ella su perfil profesional, estaría completamente en blanco para los estándares que la sociedad valora hoy. O sea, no fundó ninguna institución, Nada. no lideró ejércitos, no escribió libros que revolucionaran la teología, ni fue una figura pública. El resumen de su biografía, literalmente, es que trabajó toda su vida desde los 12 años como sirvienta en una casa. Eso es todo. Y lo fascinante aquí es que, precisamente por esa ausencia de grandes obras visibles, su figura resulta tan disruptiva. El texto subraya algo crucial para entender este paradigma, y es que su santidad y su legado no se basaron en logros extraordinarios para la época. Claro, no era una guerrera ni nada de eso. Exacto, no estamos hablando de Juana de Arco salvando a una nación, ni de un genio del Renacimiento. Ella operaba bajo una lógica totalmente distinta. La historia suele reservar sus páginas, ya sabemos, para quienes rompen las reglas de lo cotidiano para hacer algo monumental. Sí, para los que hacen mucho ruido. Eso es. Sin embargo, este documento nos dice que ella alcanzó la máxima elevación posible haciendo exactamente lo contrario. Habitó lo cotidiano, la rutina más opresiva, de una manera revolucionaria. Pero claro, si nos detenemos a pensarlo, esto genera un cortocircuito lógico. A ver, O sea, si su vida fue tan sumamente invisible, si no dejó ningún hito palpable a los ojos del mundo, ¿cómo es posible que su impacto haya atravesado 8 siglos hasta llegar a este documento? Evidentemente, la respuesta no puede ser simplemente que era una buena empleada. no, claro que no.
Tiene que haber un mecanismo más profundo en su forma de enfrentarse a los días. Y esto nos adentra en lo que el texto define como el taller de lo cotidiano. Exacto. El documento detalla una metodología diaria muy, muy precisa. Está estructurada en 4 pilares fundamentales: el trabajo bien hecho, el servicio constante, la caridad con los pobres y la oración en medio de lo cotidiano. Ujú. Pero la clave espiritual, lo que verdaderamente movía esta metodología, es que la santidad no dependía de buscar momentos extraordinarios, sino de la fidelidad diaria en lo minúsculo. En lo pequeño. Sí, el texto afirma que cada tarea, por pequeña que fuera, se convertía en un lugar de encuentro con lo divino. Y aquí es donde necesito hacer de abogado del diablo. Venga, dispara. Porque es muy fácil leer esas palabras desde la comodidad del siglo XXI y que suenen a poesía vacía. Pensemos por un momento en la realidad física de lo que implica ser sirvienta en una casa señorial del siglo XIII. Tela, sí. Hablamos de fregar suelos de piedra con agua helada, de cargar pesos enormes, de limpiar cenizas de las chimeneas, de soportar un cansancio crónico año tras año. Una vida durísima, desde luego. Durísima. Y por eso es muy fácil para nuestra mentalidad moderna y un poco cínica mirar esto y pensar, a ver, ¿no es todo esto una simple romantización de la explotación? Ya veo por dónde vas. Es decir, convencer a la clase trabajadora de que limpiar suelos es excelente para su alma parece la herramienta perfecta para mantener a los siervos dóciles y callados. ¿Cómo evitamos caer en esa lectura condescendiente? O sea, ¿cómo se convierte físicamente el acto agotador de barrer un suelo en un, digamos, lugar de encuentro trascendental? Pues mira, esa es probablemente la objeción más inteligente e importante que se puede hacer a este texto, y estoy convencida de que es vital desmontarla para entender la profundidad del documento. A ver, explícame. La lectura de la explotación asume que Zita era una víctima pasiva de sus circunstancias, alguien a quien simplemente le lavaron el cerebro para que aceptara su suerte y ya está. Pero las notas apuntan a una realidad diametralmente opuesta, apuntan a la agencia personal, al dominio interno. Ujú. El texto nos dice que la grandeza no estaba en el qué hacía, sino en el cómo. Al aplicar esa fidelidad y ese amor a las tareas más ingratas, ella no estaba siendo dócil frente a sus amos, estaba apropiándose de su realidad. Vale, entiendo. O sea, no es que el acto de barrer en sí mismo tuviera propiedades mágicas, sino que su intención alteraba la naturaleza del acto. Eso es, justo. Me viene a la mente la imagen de un catalizador en una reacción química. El polvo, la escoba, el suelo, bueno, son los materiales base, inertes y monótonos. Sí. Pero el nivel de conciencia, la dedicación absoluta y la conexión espiritual que ella inyectaba en la tarea actuaban como ese agente químico que transforma la estructura molecular de todo el proceso. Ella transformaba un espacio de servidumbre en un espacio de soberanía espiritual. Fíjate, esa analogía del catalizador es perfecta. Al integrar sus 4 pilares, ella disolvía activamente la barrera entre lo profano y lo sagrado. Claro. No esperaba a tener tiempo libre o a terminar su jornada agotadora para ir a un lugar especial a buscar una experiencia trascendente. El acto mismo de servir la mesa, ejecutado con esa fidelidad diaria, transformaba el comedor físico en un templo. ¡Qué bárbaro! Y esto requiere una fortaleza interna monumental. Lo extraordinario, el heroísmo de una batalla, requiere un pico de adrenalina puntual, y ya está. Un momento de gloria. Exacto. Pero mantener ese nivel de presencia y amor en medio del cansancio crónico, día tras día, durante décadas, sin que nadie te aplauda, eso requiere una arquitectura interior que muy pocos seres humanos logran construir. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque si entendemos esa fuerza interior, la vida de esta mujer deja de ser una simple anécdota medieval y se convierte en algo profundamente confrontativo para nosotros hoy en día. Desde luego. El documento entra de lleno en lo que denomina la dimensión apologética de su vida. Y la palabra apologética es fuerte. Normalmente pensamos en ella como, no sé, una defensa intelectual, una argumentación retórica para defender una fe o una postura teórica. Pero aquí estamos hablando de una apología sin palabras. Un choque cultural en toda regla. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona nuestra psique colectiva actual, vemos que su vida es un misil dirigido directamente a la línea de flotación de nuestra cultura performativa. Totalmente. Vivimos inmersos en un sistema agotador que evalúa el progreso y el valor humano basándose casi exclusivamente en lo que se puede mostrar. El éxito solo es real si tiene un escenario, si genera métricas, si produce validación externa.
Si lo puede subir a redes sociales. Exactamente. Y de repente, el análisis de esta vida propone una lógica alternativa que afirma algo verdaderamente radical. Afirma que la fe y la transformación humana no necesitan escenarios extraordinarios para ser reales. Es que el nivel de agotamiento que produce esa cultura performativa es inmenso. Nuestra sociedad nos dicta que si no estamos escalando una jerarquía constantemente, si no estamos documentando nuestros logros, si no somos visibles, entonces estamos estancados, fracasando. Y el texto responde a eso demostrando que la transformación más profunda, la que realmente altera el tejido de la realidad, suele ocurrir lejos de cualquier foco de luz. Claro. La apología aquí funciona porque desacopla el valor humano de la percepción pública. Si el valor de una vida no depende del aplauso, entonces la jerarquía social pierde su poder opresivo sobre el individuo. Qué gran punto. El éxito visible tiene una naturaleza inherentemente efímera. Los aplausos terminan, las empresas quiebran, los récords son superados por la siguiente generación. Es una rueda que nunca se detiene. Sin embargo, lo ordinario, cuando se vive desde esa conciencia transformadora que mencionabas con lo del catalizador, tiene un impacto permanente. Modifica el carácter propio, transforma silenciosamente a quienes están alrededor y, en última instancia, es lo que sostiene el verdadero funcionamiento del mundo. Es una defensa férrea de lo invisible, fíjate. Si pensamos en la civilización como una gran obra de teatro, todos parecen estar peleándose a muerte por ser el actor principal bajo el cañón de luz recitando el gran monólogo dramático. Ya, la estrella de la obra. Exacto. Pero esta dimensión apologética nos recuerda que sin la multitud inmensa de personas invisibles que clavan las tablas del escenario, que tejen los telones y que barren el patio de butacas en la más estricta oscuridad, no habría teatro en absoluto. Absolutamente. Y el texto va un paso más allá, porque sugiere que la verdadera grandeza moral reside más a menudo de lo que creemos en quienes sostienen el telón, no en quienes declaman frente a él. Y por esa misma razón, entender esta dimensión apologética nos obliga a un ejercicio de introspección bastante incómodo. Ya te digo. Nos arranca de las manos la excusa de pensar que solo podríamos hacer cosas significativas si tuviéramos grandes recursos, un puesto de poder o una plataforma con millones de personas escuchando. Nos obliga a mirar directamente a cómo evaluamos nuestras propias rutinas en el presente absoluto. Lo cual enlaza perfectamente con la forma en que el texto funciona como un espejo moderno. El documento hace una actualización para hoy que resuena con una fuerza increíble para quien nos escucha. Menciona explícitamente cómo, en la actualidad, muchísimas vidas se sienten poco importantes. Es una epidemia. Es una sensación universal, ¿sí? Es tremendamente fácil caer en la desesperanza cuando uno siente que su vida es una sucesión de rutinas grises. Madrugar, pelear contra el tráfico, responder correos electrónicos interminables, hacer la compra, poner una lavadora, preparar la cena, dormir y repetir. La rueda del hámster. Justo, la rueda. Esa sensación de vivir en una eterna repetición genera la idea de que la rutina es una trampa que nos aleja de nuestra verdadera vida, de ese destino grandioso que creemos merecer. Y esto plantea una pregunta importante, una que cambia el eje de la conversación por completo. ¿Qué pasaría si la rutina no fuera el obstáculo que nos impide llegar a la vida real, sino el material mismo con el que se construye esa vida real? ¡Ostras! A esa percepción de insignificancia. Propone que el trabajo actual, las decisiones minúsculas y las tareas repetitivas son, de hecho, el camino mismo hacia esa grandeza o santidad. Es que es como si nos pasáramos la vida entera en una sala de espera. Posponemos nuestra realización pensando, bueno, mi vida de verdad empezará cuando consiga ese ascenso, o seré verdaderamente feliz y pleno cuando termine de pagar la hipoteca, o cuando haga ese gran viaje. Siempre en el futuro. Vivimos en el futuro condicional. Pero si aplicamos la lógica de Santa Cita a nuestra experiencia moderna, significa que ese correo electrónico tedioso de las 11 de la mañana del martes o el tráfico de vuelta a casa adquieren una dignidad radical. Ya no son molestias entre los supuestos momentos importantes de la vida, son el evento principal. El cambio de paradigma es total si se logra abordar la tarea más mundana con el mismo nivel de cuidado, presencia y fidelidad con el que uno abordaría el proyecto más importante de su carrera. La realidad interna se transforma. Ya lo creo. Se deja de ser prisionero de las circunstancias externas para convertirse en dueño del propio paisaje interior.
Ya no se trata de intentar escapar frenéticamente de la rutina para encontrar el sentido, sino de sumergirse en lo más profundo de esa misma rutina y dotarla de un sentido nuevo. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Vamos a recapitular la inmensidad de lo que acabamos de explorar en este análisis. Hemos tomado las fuentes sobre una mujer del siglo XIII, a quien los registros oficiales de su época considerarían simplemente un engranaje invisible en la maquinaria social de Luca. Ujú. Hemos desgranado cómo su impacto no provino de rebelarse contra sus circunstancias, buscando visibilidad, sino de conquistar esas circunstancias desde dentro. Su grandeza residió en utilizar sus obligaciones diarias como el lugar exacto para forjar una voluntad y una caridad inquebrantables. Eso es. Y finalmente hemos visto cómo su vida desarma nuestra cultura performativa, demostrándonos que el valor real de la existencia humana no se calibra por la intensidad de los aplausos que recibimos, sino por el nivel de fidelidad y atención que somos capaces de inyectar en las acciones más microscópicas. Y el texto fuente es muy consciente de que asimilar todo esto requiere un esfuerzo mental y espiritual considerable. No es fácil, desde luego. Para nada. Por eso no nos abandona en la pura teoría filosófica. Las notas concluyen de manera muy aterrizada, ofreciendo lo que titulan un memorandum itineris. Un recordatorio para el viaje. Exacto. Podríamos entenderlo como un recordatorio para llevar en el bolsillo durante nuestro propio viaje vital, una brújula conceptual para no perder el norte cuando la rutina apriete. Y nos entrega una máxima fundamental, en latín. Dice así: Memor esto, sanctitas in cotidiano, que se traduce como recuerda esto, la santidad está en lo cotidiano. Sanctitas in cotidiano. La santidad está en lo cotidiano. Son apenas unas palabras, pero tienen una densidad gravitacional enorme. Y el documento cierra con una pequeña petición, un ruego directo a la figura que hemos analizado hoy. Santa Cita, enséñanos a vivir lo pequeño con amor. ¡Qué bonito! Es un final de una honestidad brutal, porque reconoce implícitamente lo tremendamente difícil que es poner esto en práctica. Requiere desaprender todo lo que la cultura del éxito nos ha enseñado. Absolutamente todo. Requiere una disposición titánica para amar y prestar atención en circunstancias que, por sí solas, rara vez inspiran amor o atención. Es una redefinición completa de hacia dónde debe apuntar la ambición humana. A ver, desarrolla eso. Pues que la ambición tradicional busca expandirse hacia afuera, conquistar el entorno, acumular títulos y dominar el espacio visual. La lección que extraemos hoy nos muestra una ambición que viaja hacia adentro, conquistar la propia impaciencia ante la repetición, Ujú. dominar la tarea insignificante. Si, como indican las fuentes, la transformación más profunda que puede experimentar un ser humano ocurre verdaderamente en el silencio del ordinario, entonces la forma en la que abordamos lo minúsculo no es un mero detalle, es la revelación exacta de quiénes somos a gran escala. Y ese es, en definitiva, el desafío absoluto que esta exploración nos deja sobre la mesa. Sabiendo que la verdadera trascendencia se esconde a plena vista, la próxima vez que nos enfrentemos a la tarea más aburrida, más rutinaria y más frustrantemente invisible de nuestro día a día. En ese preciso instante. En ese instante en el que el tedio parezca insoportable, la seguiremos viendo como una simple pérdida de tiempo, como un trámite molesto que hay que superar para llegar a lo importante. ¿O seremos capaces de despertar y verla como la oportunidad más grande, silenciosa y revolucionaria para hacer algo verdaderamente trascendente? Es una perspectiva que lo cambia absolutamente todo y queda ahí para seguir dándole vueltas.